Bueno amigos, aquí con la gran fortuna de obtener un poco de tiempo de Humberto Herrera, una persona experto en la construcción de marcas personales, pero a un nivel, yo diría, alto es alto. Y bueno, pues Humberto, gracias por este espacio, gracias por estas recomendaciones, esto que nos puedas compartir aquí sobre todo este tema de marca personal. Muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto, sabes que me encanta tu proyecto personal, así Gracias. que pues a divertirnos, arranquémonos. Pues Humberto, lo primero que te preguntaría es, ahora que estamos en toda esta revolución de construcción de marca personal, de digitalizar procesos, especialmente nuestra marca, Sí. ¿cuál sería ese primer paso? Muchas personas allá afuera la primera pregunta que hacen y tienen esa idea es, pero es que tú sabes hablar por video, tú sabes dirigirte a una audiencia, y yo siempre digo, pues vayan a los primeros videos míos y fue un comienzo tal vez bien complejo, bien difícil, Sí. que se va desarrollando. ¿Cuál sería esa primera recomendación que tú le das a una persona, especialmente en estos tiempos que donde creo que se está digitalizando todo, Humberto? Es una pregunta muy importante y te diría extremadamente poderosa, que es, todas nuestras consultorías de personal branding comienzan con un ejercicio, que es definir cómo queremos vivir. Ok. ¿Por qué? Porque todos buscamos cosas diferentes, ¿no? La sociedad nos impulsa a que nos comportemos, nos vistamos, hablemos de cierta manera. Pero todos en realidad, cuando realmente escuchamos nuestro instinto, tenemos intereses diferentes. En esa lógica es muy importante entender cómo quieres vivir, porque hay gente para la cual, por ejemplo, este tipo de contenidos tal vez no resuena para ellos, ¿no? O sea, yo llevo 10 años haciendo esto y te puedo decir, uno de los más grandes errores que he visto en estos años es en gente que quiere construir su branding personal, es no hacerse esa pregunta. Porque hay gente que voltea a ver a Pipe, voltea a ver a Humberto, voltea a ver a otros personajes y dicen, yo voy a hacer lo mismo que ellos están haciendo. Y empiezan a subir videos, empiezan a vestirse de una manera similar, empiezan a hablar de una manera similar, empiezan a buscar espacios para hablar en público. Y 3 o 4 o 5 años después se dan cuenta que eso no es lo que querían o no les interesa. Entonces, si se pueden evitar eso, es maravilloso. Y todo esto parte, no necesitan ningún libro, no necesitan un curso, no necesitan el consejo ni contratar a nadie. Háganse la pregunta, ¿cómo quieren vivir? Y de esa pregunta, todo lo demás lo resuelves. Y es que creo que tocas ahí un tema extremadamente importante, y es que a veces como que queremos entrar en esa revolución, o sea, cuando por alguna comunidad o por algún mentor, que esa revolución se dé inmediatamente. Entonces, como te lo estoy entendiendo, es también tomarse el espacio y tiempo de mirar y profundizar hacia dónde quieres ir y lo que tú dices, cómo quieres vivir tú, porque es que creo que eso pasa mucho. O sea, yo haciendo yendo hacia atrás en mi propio proceso, creo que di bastante espacio, bastante tiempo. No sé si a veces la gente se deba tomar tanto tiempo para eso. Y bueno, una pregunta creo que extremadamente interesante. Ya cuando vamos a pensar en personas que ni siquiera han empezado a desarrollar su marca, pero se toman ese tiempo, como tú dices, de saber cómo quieren vivir, Sí. ¿cuáles serían las recomendaciones o pasos o procesos en tu experiencia, que es altísima, Humberto, de llevar este proceso a cabo? Muy simple. Imagínate que tenemos una pirámide. Okay. La base de la pirámide es la respuesta a la pregunta ¿cómo queremos vivir?, ¿no? Entonces aquí es donde, y si quieres luego te mando la lista de las preguntas que yo dentro de ese ejercicio le hago a mis clientes. Por ejemplo, ¿te gustaría dar conferencias? ¿Te gustaría subir contenidos en las redes sociales? ¿Quieres entrevistar a otras personas o quieres que tu contenido solo hable de ti? Todo ese tipo de preguntas. Claro. Una vez que resolviste esto, el siguiente paso, y ahora sí te respondo, es ¿cuál es tu posicionamiento? Y este punto es importantísimo. Si la gente lo hace bien, yo te diría que estos 2 primeros pasos son el 80-20. Si estos 2 pasos los haces bien, todo lo demás es bastante sencillo. Si no los haces bien, te vas a meter en un problema. ¿Qué es el posicionamiento? Pipe es especialista en... Es un enunciado. Y ese enunciado tiene que cumplir 4 grandes componentes, ¿no? o características. El primero tiene que ser claro, ¿no? Y ahorita te voy a dar ejemplos de algo bien hecho o algo mal hecho. O que yo he visto que funciona y que no funciona. Sí. Claridad, utilidad para la sociedad, diferenciado y es coherente y congruente. Te explico cada una. Claridad es,
Humberto Herrera es especialista en branding personal. Clarísimo. Hace 6 meses yo me presentaba a mí, yo utilizaba 2 párrafos para presentarme a mí mismo. No, pues yo soy Humberto Herrera y nací en México, pero luego viví en otros países y tengo un podcast y me gusta entrevistar personas y no sé qué, y me gusta el personal branding, pero también me gusta ayudar a los demás. Doy conferencias a niños de escasos recursos y la gente se queda así como, güey, ¿qué hace esta persona, güey? ¿No? O sea, no queda claro, güey. El mundo hoy requiere de especialistas. El span de atención es tan mínimo que si tú no puedes describirte en un enunciado breve, la gente ya no te está escuchando. La gente te está sonriendo y te está volteando a ver, pero no te está escuchando, está pensando en otra cosa. Entonces, 1, claridad. 2, utilidad. ¿Qué es utilidad? Es, si tuvieses a gente del nicho que te interesa llegar enfrente de ti y describes tu frase representa una utilidad profesional para ellos, ellos pueden ganar algo de escucharte a ti. Si la pregunta es sí, vas por buen camino. Si la pregunta es no, tienes un reto. Te doy un ejemplo ilustrativo. Uno de nuestros clientes, que es el CEO de una empresa monstruosa mundial de mercadeo en red. Y me dijo, es que yo soy especialista en comunicación efectiva. Y su objetivo es conseguir espacios para hablar en público en las mejores empresas de mercadeo en red en el planeta. Él tiene toda la credibilidad en la industria. O sea, cuando dice su nombre, la gente dice, wow. Pero le dije, a ver, sienta a las y los CEOs más importantes de tu industria, los 15 más importantes enfrente de ti. Visualízalo. Y tú descríbete. Yo soy especialista en comunicación efectiva. ¿Tú crees que alguien de ellos te va a contratar eso? Inmediatamente la respuesta fue no. Entonces ahí es donde él replanteó su posicionamiento para decir, yo soy especialista en desarrollo de redes especializadas, en mercadeo de red, de alto desempeño, de tal tipo, de no sé qué. Entonces, vuelve la pregunta, imagínate que tienes las 15 personas, ¿les interesaría? Me dijo, sí, claro. Seguramente 3 o 4 me comprarían mi conferencia. Claro. Entonces, el último es diferenciado. Si yo me veo como los demás, camino como los demás, hablo como los demás y trabajo como los demás, voy a cobrar como los demás. ¿Va? Buenísimo. Entonces, no queremos estar ahí. Y el 4 es el tema de la coherencia y la congruencia. Es un mensaje coherente. ¿Qué quiere decir esto? Si me meto al LinkedIn de Pipe, si me meto a su podcast, si me meto a sus redes sociales, si recibo un correo electrónico, ¿estoy recibiendo el mismo mensaje? Si la respuesta es sí, vamos por buen camino. Si la respuesta es no, es que en LinkedIn me presento como un experto en no sé qué, pero en redes sociales me gusta más el tema del podcast. Aguas porque el posicionamiento se establece cuando somos repetitivos en la narrativa. Entonces, si dejamos de ser repetitivos, estamos en un problema. Entonces, voy a recapitular la respuesta a la pregunta que me hiciste, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo queremos vivir? Luego, ¿cuál es nuestro posicionamiento? Es este tema de, güey, yo soy especialista en esto. Y si los que nos están escuchando, que son tus amigos, no lo tienen, no pasa nada. Es una oportunidad maravillosa para hacer un ejercicio de reflexión. De hecho, una vez que tienes estos 2 escalones, el resto de la pirámide es muy sencillo. Okay. Ya son tus redes sociales, es el tema de medios de comunicación tradicionales, es el tema de conferencias, es el tema de quieres dar cursos, el podcast, todo ese tipo de herramientas que nos ayudan. El personal branding, hay 2 grandes herramientas del personal branding, ¿no? Uno es tu posicionamiento y luego es la validación de terceras personas o terceras entidades. ¿Qué quiere decir esto? No es lo mismo que Humberto diga que es un experto o especialista en branding personal a que lo diga Forbes o que lo diga el New York Times. Totalmente diferente. ¿Me explico? Entonces, esas son las herramientas, esas ya son técnicas, no es tanto estrategia, pero son súper valiosas. Entonces, la gente que nos esté escuchando, yo lo que los invito es, una vez que tengan su posicionamiento y entiendan perfecto cuál es el nicho que les interesa, entonces busquen cuáles son las publicaciones dentro de su nicho que son valiosas. Si algo les puedo decir de 10 años de trabajar con medios de comunicación es, los medios de comunicación cada día tienen problemas financieros más importantes. ¿Qué quiere decir esto? Cada día tienen menos personal y la cantidad de trabajo es igual o mayor. Entonces necesitan gente que les apoye. Okay. Entonces no necesariamente tú vas a causarles un problema. Cuando tú te vuelves un experto confiable en una industria, tú vas a ayudar a los periodistas a hacer su trabajo. Okay. ¿Y qué pasa? Imagínate, o sea, tú y yo tenemos que ver mucho con emprendedores, pero imagínate, seas emprendedor o seas empleado de una empresa, en cualquiera de los 2 casos,
visualícense ustedes que nos están escuchando, el caso actual como están hoy y otra versión de ustedes con la misma experiencia, la misma edad, el mismo conocimiento, pero que los hayan citado en los 15 medios más prestigiosos de su industria. Imagínense que van a una entrevista de trabajo o que van a hacer un pitch de su negocio, o de su empresa o de su persona. Esto totalmente diferente. O sea, ¿cuál es el tema? ¿Por qué el personal branding es importante? Porque los humanos somos escépticos. Ese es el punto medular, ¿no? Hace 30, 40 años, en la generación de nuestros padres, cuando Ford o alguna de estas marcas Nike sacaba un comercial, le decía, es que André Agassi utiliza este producto, todo el mundo iba y lo compraba. Claro. Hoy ya no. Hoy es mucho más complejo y hoy, tú y yo lo sabemos, una recomendación de alguien en quien tú confías de un producto es muchísimo más valioso que un anuncio del Super Bowl. Total. Entonces, yo te diría, en resumen, esos son los grandes pasos. Buenísimo, Humberto. Y una de las cosas que cuando hablamos la primera vez como que tuvimos una afinidad es que yo veo que eres un experto en esa formulación también de preguntas. Es una barrera a veces que yo he encontrado difícil en las personas que desarrollan marcas personales o agencia digital, que es lo primero por lo que tal vez llega la gente. En las agencias digitales es todavía más retante, o sea, el que ya está en un desarrollo de marca personal está de pronto más acostumbrado como a hablar con estas personas. En una agencia digital se queda, es lo que yo experimenté cuando contrataba o subcontrataba este tipo de servicios, o sea, como que pretendían que uno llene un brief y con ese brief ya empezara a sugerirte cosas. Sí. Tú eres un genio en esa parte de formulación de preguntas y de cierta manera, o sea, integrado ese ser coach desde saber preguntar. ¿Por qué la importancia, Humberto? Para mí, eso creo que nos conectó mucho, pero para mí es extremadamente importante, pero exprésamelo en tus palabras, la importancia de esa parte en la formulación, porque creo que esto le serviría inclusive mucho, no solamente al que está tratando de desarrollar su marca personal, pero si están en una agencia digital o en una parte de esta complejidad de la parte del negocio, esa importancia de formular buenas preguntas, que yo lo veo desde el coach. El coach es el que mejor preguntas formula, sí. Así de sencillo. Es muy sencillo, ¿no? Yo, al igual que tú, he experimentado a través de los años N número de procesos. He aprendido mucho de esos procesos, pero te diría que una de las grandes conclusiones que hoy tengo en mi vida es que la única verdad que funciona para mí es la mía. Y la única verdad que funciona para ti es la tuya, y la única verdad que funciona para amiga y amigo que nos estás escuchando es la tuya. Partiendo de ese assumption, de esa lógica, entonces no hay nada más por eso que preguntarnos cómo queremos vivir, cómo queremos pasar el resto de nuestros días. No vamos a vivir por siempre en este mundo tridimensional. Entonces, hagámonos la pregunta, ¿no? O sea, ¿dónde queremos vivir? O sea, ¿queremos tener movilidad o queremos estar en una oficina? La única respuesta correcta es la que resuene contigo. Así, muy alineado contigo en esa parte, y creo que ahí se va ligando como a un tema tal vez que se sale ya un poco de la parte espiritual, pero creo que es extremadamente importante. Pues Humberto, yo para cerrar y agradecerte, te pediría que nos cuentes dónde podemos seguirte, obtener información tuya y verte y de pronto estar en contacto con todas estas personas que tú entrevistas, trabajos que haces, etcétera. Te agradezco muchísimo. La forma más fácil, Instagram, @HumbertoHerreraOficial, o si me quieren mandar un correo, contact@humbertoherrera.com. Y quiero hacer una anotación importante, Pipe, si me lo permites, es... Claro que sí. Todo el conocimiento que hemos acumulado en estos 10 años de la consultoría de branding personal, lo compartimos gratis. Entonces yo te diría, no me necesitan contratar, no necesitan contratar una agencia, lo que tienes que hacer es trabajar. Entonces, si les interesa, vean los contenidos, busquen a Pipe, podemos platicar, podemos tener una conversación y con el mayor gusto los apoyamos. Mi fin último es poder apoyar a las personas para que se liberen de creencias limitantes, personas limitantes y circunstancias limitantes para poder construir esa verdad que solamente resuena con ustedes. Entonces, Pipe, muchas gracias por el espacio. No, Humberto, a ti por habernos permitido, hombre, este tiempo tan maravilloso. Y bueno, que espero que no sea la última, al contrario, que sea la primera de muchas. Gracias, Humberto, y pues nada, definitivamente mucho que aprender aquí, señores. Así es que a contactar a Humberto, a ver todo ese material, y gracias a ti, Humberto. Gracias. Nos vemos.